Ahora sí, adelante. Disculpe. Okay. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, una vez más, Señor, estamos ante tu gloriosa presencia en este bello día, primeramente, que nos has dado, y te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, por tus cuidados, Señor. Y ahora también, Señor, nos unimos todos en oración, dándote gracias por este bello estudio que tenemos todos los martes, Señor, en lo cual hemos aprendido tanto, Señor. Que tú bendigas a nuestro pastor, que tú lo cubras, que tú lo des fortaleza, la sabiduría que siempre tiene, Señor, y te damos gracias a él y su familia. Padre Santo, bendice a cada una de las personas que aquí estamos. Abre nuestras mentes y nuestro corazón para absorber lo que el pastor nos va a enseñar hoy, Padre. Y no solo un día, que lo cargamos con nosotros, Señor, en nuestro andar diario, Padre Santo. Gracias te damos por este bello momento. Tú eres el invitado, Señor, con nosotros. Quédate con nosotros el resto de este tiempo que vamos a estar en este estudio. Te damos gracias y todo lo ponemos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Amén y amén. 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 Pues hoy, continuando con este maravilloso tema sobre la historia de la redención, vamos a hablar acerca de el primer Adán y el segundo Adán. ¿De qué se trata? Pues vamos a verlo. Así que hoy vamos a estar haciendo una analogía sobre Adán y Cristo. Vamos a estar haciendo una comparación entre Adán y Cristo, donde a Adán, el esposo de Eva, se le llama el primer Adán, y a Jesús, el Hijo de Dios, se le llama el segundo Adán. Así que esto es lo que vamos a estar desarrollando en este día. Y vamos a ver primero, valga la redundancia, el primer Adán. Y vamos a ver 4 características acerca del primer Adán. La primera de ellas es que el primer Adán fue creado del polvo de la tierra. Vamos a buscar esta cita bíblica, Génesis capítulo 2. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis 2, 7. ¿Alguien, por favor, que lo lea? Hermana Beatriz. Ya. Génesis 2, 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hermanos, acá estamos viendo cómo el primer Adán fue creado ¿de qué? Del polvo de la tierra. Así que esto es lo que Dios dice en su palabra, esto es lo que Dios establece. Es la primera característica que nosotros encontramos en este personaje. Pero quisiera hacer una pregunta antes de continuar con la segunda característica, y es, cuando Dios hizo aquel muñeco, vamos a llamarlo así, de barro, antes de Dios soplarle aliento de vida, ¿cómo estaba Adán? ¿Muerto o Y muerto ni vivo? no existía, hermano? No existía, ¿ven? Porque no estaba muerto, ni tampoco estaba vivo, no existía hasta que Dios sopló ese aliento de vida. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el primer Adán fue creado del polvo de la tierra. Segundo, fue creado a la imagen de Dios.
Luego, nosotros vamos a hacer una comparación. Recuerden, vamos a ver el primer Adán, algunas características, y luego vamos a estar viendo el segundo Adán y 4 características para que hagamos esta comparación. Entonces, el primer Adán fue creado a la imagen de Dios. Vamos a ver lo que nos dice capítulo 1 de Génesis, versículos 26 y 27. Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Allí nos enseña que el hombre fue creado a la imagen de Dios. ¿Alguien que quiera leer? Jennifer. Amén. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El 26. Oh, perdón. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. El hombre fue creado a la imagen de Dios. Imagen de Dios aquí no tiene que ver con forma. Quizás alguno dice, pero la Biblia habla del corazón de Dios. La Biblia habla del brazo de Dios. Pero es una manera de usted y yo poder entender lo que la palabra de Dios está señalando. La Biblia habla de la diestra de Dios, entonces Dios es derecho. Dios tiene menos fuerza en la mano izquierda que en la mano derecha. No, es solo una manera de que usted y yo entendamos a Dios en nuestro contexto, en nuestra limitación humana. Es la única forma. Si Dios se nos presenta en su gloria, es imposible poder entender lo que es Dios. Ahora, aquí lo que nosotros estamos viendo es que Dios creó al hombre, y vamos a ir tomando lo anterior, del polvo de la tierra, pero el hombre fue creado a la imagen de Dios. Características que representan la imagen de Dios, como el amor, como el compañerismo, y la misericordia, la capacidad de poder decidir, de poder tomar decisiones, y la capacidad de poder tener gozo. Es decir, cuando hablamos de imagen de Dios, no estamos hablando de forma. Debemos entender esto. Y también aquí es necesario que yo añada que el pecado dañó la imagen de Dios en el hombre. Es decir, cuando el hombre peca, esas características que he mencionado, vemos bien que se han perdido en el ser humano. Solo cuando la persona conoce a Jesús como su Salvador, empieza a recuperar esa imagen de Dios que se perdió en el hombre a partir del momento que pecó, o mayormente podríamos decir que se dañó. En Cristo son reparadas esas características que lo identifican con la imagen de Dios. Tercero, recuerden, hermanos, en lo que voy hablando pueden hacer preguntas, hacer comentarios. Yo no estoy profundizando mucho en cada punto porque son muchas cosas y entonces no nos va a dar el tiempo. Así que cualquier inquietud, como siempre, pues podemos tratarla. Tercero, fue creado con inmortalidad. Así que el hombre fue creado con inmortalidad. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 2,
versículos 16 y 17. Hay un detalle que hay que aclarar aquí, pero mientras tanto estamos viendo lo tercero. Fue creado con inmortalidad. Fue creado del polvo, fue creado a la imagen de Dios y fue creado con inmortalidad. Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Alguien, por favor, que lo lea. Amén. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Noten algo acá. El hombre fue creado inmortal, pero su inmortalidad fue condicional. No estamos hablando acá de una inmortalidad inherente, porque esto tal vez suene un poquito difícil de entender, pero el único que se define en la Biblia como el que tiene vida en sí mismo es Dios. Eso significa yo soy el que soy. Esa expresión que aparece en Éxodo capítulo 3, cuando Moisés, no sabiendo cómo ir ante el pueblo y decirle quién se le había aparecido, Moisés le dice a Dios: Señor, pero si yo voy al pueblo y me preguntan, ¿y quién fue que te habló? ¿Quién se te apareció? ¿Qué le digo? Y Dios le dijo: dile que yo soy el que soy. Aparentemente eso no nos dice mucho a nosotros, pero la raíz de ese verbo es el verbo ayad, la raíz hebrea, ayad, y esto significa el que tiene vida en sí mismo. Usted y yo no tenemos vida en nosotros mismos, nuestra vida depende de Dios. Por eso, cuando el ser humano muere, el espíritu de vida va a Dios que lo dio, así lo dice Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. Entonces, estamos viendo, el hombre fue creado inmortal, pero condicional. ¿Cuál era la condición? Si peca, mueres. ¿Ah? Si peca, vas a morir. Así que es lo tercero que nosotros estamos viendo en Adán. Quiero ir resumiendo. Fue creado del polvo de la tierra. Fue creado conforme a la imagen de Dios. Fue creado con inmortalidad condicional. Y lo cuarto, relacionado con el hombre, es que fue puesto a vivir en un mundo perfecto. Recuérdese que Adán fue puesto a vivir en un mundo perfecto, nada parecido a lo que hoy nosotros conocemos. Vamos a ver acerca de esto lo que nos dice Génesis capítulo 2, versículo 8. Génesis capítulo 2, versículo 8. Alguien que quiera leer. Sí. Damos chance hasta el Zoom y después volvemos allá. Hermana Beatriz. Hermana Beatriz. Ya, capítulo 8, 2:8. Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Noten, hermanos, ¿hará Dios algo malo? ¿Hará Dios algo imperfecto? No. Así que Dios dice que plantó. Esto es interesante. Plantó Dios mismo. ¿Cómo Dios le dedica un tiempo especial a los seres humanos? A veces nosotros no sabemos valorar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque observen, cuando el hombre y la mujer están desnudos, ¿qué hace Dios? Le hizo túnica. Noten, Dios le hizo. Dios no creó una túnica, le hizo. Y aquí, ¿qué hace Dios? Plantó un huerto. Dios había creado muchísimos árboles. ¿Dónde estaban estos árboles? Dios los llevó de otro lugar y los plantó allí. Árboles ya
que daban frutos. No fueron árboles pequeñitos para que el hombre esperara que crecieran. Plantó un huerto. ¿Cómo Dios le dedica un tiempo especial a su creación? Ahora, ¿dónde fue puesto a vivir el hombre? En un mundo perfecto. Podemos recordar estas 4 características. El hombre fue hecho del polvo. Fue creado a imagen de Dios. El hombre fue creado con inmortalidad condicional. Y el hombre fue puesto a vivir ¿dónde? En un mundo perfecto. Así que, ¿quién es este? El primer Adán. Este es el primer Adán. Ahora, vamos a ver el segundo Adán. Vamos a ver esto. El segundo Adán. Y vamos a ver 4 características del segundo Adán para que podamos hacer una comparación entre el primer Adán y el segundo Adán. Entonces, el segundo Adán fue engendrado por el mismo Dios. Noten, no creado, sino engendrado. Es diferente crear que engendrar, ¿eh? Porque, por ejemplo, lo que tenemos hijos, nosotros no hemos creado. Nuestros hijos, los hemos engendrado, pero no creados. Ahora, vamos a ver lo que nos dice Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 1. Así que vayamos al Nuevo Testamento. Evangelio de Lucas, su capítulo 1. Y quisiera que alguien se lea el verso 35. Lucas, capítulo 1, verso 35. Vamos a ver lo que nos dice. Ok. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Noten esto, hermano. Noten esta situación. ¿Por quién fue engendrado el segundo Adán? El Espíritu Santo. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿el Espíritu Santo es Dios? ¿Es Dios? Vamos a ver cómo están, porque esto lo hemos tratado. ¿Es un Dios el Espíritu Santo? No, que es Dios. No ¿Es un Dios? ¿Y Jesús es un Dios? No. Son tres en uno. Sí, porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios. Un solo Dios, por eso es el... No es la misma persona. Esto como que es difícil de digerirlo. Y déjenme decirle que si usted lo encuentra difícil, yo también. Porque humanamente hablando, yo no puedo asimilarlo humanamente hablando. Tengo que aceptarlo como es. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es la misma persona, son 3 personas diferentes que los 3 forman un solo Dios. Eso es así. No podemos darle vuelta, no podemos razonarlo de otra manera. Eso sencillamente es así. Si alguien en una ocasión, me acuerdo mi mocedad, mi caminar, mi primer pinino que llegué al Señor, que alguien lo ilustró de 2 formas. La forma de la hoja de trébol. La hoja de trébol tiene 3 ganchos y una es una hoja. La luz tiene 3 elementos. Es la luz. Una forma como para poderlo explicar. Por ejemplo, tiene lo que el elemento atímico, el calorífico. Tiene otro más que no recuerdo ahora. Pero forma la luz. Sí, podemos tomar algunos ejemplos. Desde luego, ningún ejemplo va a explicar a plenitud, porque es imposible. Pero sí podemos tomar.
podemos tomar algunos ejemplos, algunas cosas acerca de esto. Entonces, hermanos, ¿qué encontramos en el segundo Adán? Que fue que engendrado por Dios, lo que quiere decir que no fue creado, como creen, por ejemplo, testigos de Jehová, y hay otros grupos por ahí que Jesús fue creado, que es una creación. Es lo primero. Vamos a ver lo segundo. Si nosotros, bueno, vamos a ver, vamos a ir viendo y luego vamos a hacer una pequeña comparación entre uno y otro, pero vamos a ver lo segundo. Lo segundo es que el segundo Adán es la imagen misma de Dios. ¿Ven? Es la imagen misma de Dios, el segundo Adán. Y para esto vamos a buscar Colosenses, epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Vamos a ver los versos, desde el 15 hasta el 17. Colosenses, capítulo 1, epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Capítulo 1, versículos 15 hasta el 17. ¿Alguien que pueda leer? Hermana Anabel. Muchas gracias. Colosenses 1, 15, 17. Y dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Yo creo que al leer estos versículos, el que lee el 16 y el 17 no puede tener ninguna duda que está hablando de Dios. Porque Amén. ¿a quién más nosotros podemos atribuirle todo lo que dice allí? Ahora, ¿qué dice el verso 15? Dice que Él fue creado conforme a la imagen de Dios. ¿Qué dice? Él es la imagen de Dios. Si alguien y alguna gente dicen, pero nunca hemos visto a Dios, es una mentira completa. Hubo miles de personas que vieron a Dios, incluso que vivieron con Él, que compartieron con Él, que comieron con Él, que durmieron al lado de Él, y todo esto, miles de personas. Porque, ¿qué dice aquí la Biblia? Que el segundo Adán es la imagen misma de Dios. Por eso, cuando usted y yo adoramos a Cristo, no es idolatría, porque estamos adorando a Dios. Estamos adorando al Dios creador de ¿qué? De todas las cosas, porque esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá, que todo lo que existe en el cielo, en la tierra, visible, invisible, donde quiera que sea, fue creado por medio de Él y para Él. ¿Por qué para Él? Porque como hombre, Él es el heredero de todo lo que hay en este universo. ¿Ustedes recuerdan qué Dios les dijo a Adán y a Eva cuando los creó? Dios les dijo que ellos iban a hacer ¿qué? Recuerden, dice que Dios creó al hombre a su imagen, semejanza, y les dijo estas palabras: señoread. ¿Sobre qué? Sobre los peces. Toda la creación, Dios los hizo para que ellos fuesen
los reyes, los dueños de la creación. Eso lo perdió Adán, el primer Adán, pero el segundo Adán, ¿qué hizo? Lo ha recuperado. Así que por eso todo es por medio de él y para él, porque como hombre que se hizo en este mundo, él es el heredero de todo lo que Dios el Padre ha creado en todo este universo. Tercero, recuerden, hermanos, me gusta que hagan preguntas, bueno, si las hay. Me llama la atención ahí donde dice. Si puedes subir un poquito más la voz para que se pueda oír. Recuerden, hermano, cuando lean aquí, traten de subir lo más posible la voz para que se pueda escuchar bien. Okay. Que me llama la atención el número 15. Él es la imagen del Dios invisible. Esa palabra invisible me llama la atención porque eso nos ratifica lo que usted acaba de decir de que no es que Jesús luzca como Dios, nadie sabe cómo luce Dios, que no es en forma, sino en actitudes, en características, ¿verdad? En amor, misericordia, todo eso. Porque es un Dios invisible que nadie lo puede ver, pero él tiene las características de Dios. Hermanos, por esto es que es tan delicado el presentar algún tipo de imagen o forma relativo a Dios o lo que nosotros adoramos, porque se cae en idolatría, porque es que es imposible poder representar a Dios. ¿Con qué yo puedo representar a Dios? ¿Con qué? Nada, porque Él está fuera de la creación. Por eso es creador, porque está fuera de la creación. Entonces no hay manera que yo pueda representar a Dios. Elementos que aparecen en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es lo que nosotros podríamos llamar formas antropomórficas, es decir, manera que el hombre puede entender a Dios a través de lo que nosotros somos. Es decir, tengo un corazón, tengo unos ojos, tengo un brazo, tengo tal cosa, el enojo de Dios, la ira de Dios, en fin, esas cosas son formas antropomórficas donde nosotros podemos entender a Dios de lo que nosotros entendemos, de lo que conocemos como seres humanos. Pero ciertamente, hermana Betsy, pues el Dios invisible, no hay manera de nosotros poder representar a Dios. Ahora, saben, lo que les voy a decir es algo que yo lo anhelo y que yo lo espero con ansias. La Biblia dice que nosotros veremos a Dios tal y como Él es. Lo dice Primera de Juan, capítulo 3. Así lo dice. Amados, hoy somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, le veremos tal como Él es. Así que usted y yo tendremos esa oportunidad. El que no se salve nunca va a ver a Dios. Recuerden, es triste, pero nunca va a ver a Dios. Es imposible que una persona en pecado pueda ver a Dios. Y nosotros le veremos tal y como Él es. Ustedes saben por qué, porque vamos a ser transformados, porque aún siendo cristiano y amando a Dios, nuestra condición no nos permite ver a Dios. Hermano Antonio, luego la hermana Jennifer. Ok. Pastor, la verdad que nosotros estamos limitados por un mundo físico. Dios no. Entonces, cuando decimos ver, inmediatamente asociamos con la vista. Pero para ver a Dios en su totalidad hace falta mucho más que la vista. Entonces, si ahora mismo dice quiero ver a Dios y lo viéramos, sería muy poco de lo que pudimos ver con nuestra vista, ¿no? Entonces, no apreciaríamos nada. Es mucho más. Dios es amor, ¿cómo se ve el amor? ¿No? Dios es sabiduría, ¿cómo se ve? Pues no sabemos cómo, pero Él nos dice que en algún momento lo podemos ver. Amén. Amén. Así que esas inquietudes van a ser llenas por el Señor. Hermana Doralice y luego la hermana Jennifer para ir intercalando. Bendiciones y buenas noches a todos. Pastores, somos hechos a imagen de Cristo. Y
sin dejarnos distorsionar, como lo digo públicamente porque yo lo vi en video, Cash Luna, que si éramos hechos, a imagen de Cristo, entonces nosotros éramos pequeños dioses. Nada que ver eso con la imagen de la creación. Para nada, hermana Doralisa. Ashna lo dijo, si somos hechos a imagen de Cristo, interpreten esto, que somos entonces pequeños dioses. Nosotros somos dioses pequeños, porque somos la imagen de Cristo. Sí. Miren, yo casi no veo ese tipo de publicaciones, pero parece que alguien me lo envió. Y hace un tiempo yo vi eso. Lo que él dijo textualmente es, si yo soy hijo de Dios y él se llama Jehová, entonces yo soy Jehová Junior. Ok. Sí. Eso lo expresó así textualmente. Y yo cuando alguien me mandó, pastor, mire esto, ¿qué le parece? Hermanos, es ridículo, y no estoy, ¿verdad?, menospreciándolo a ese predicador, pero es ridículo cuando una persona no puede entender lo que es hijo por naturaleza, que hijo por adopción. Hijo por naturaleza de Dios nosotros no somos. El único hijo por naturaleza es Jesús. Por eso Jesús es Dios. Entonces, en Jesús sí, podemos decir, si el Padre se llama Jehová, Jesús es Jehová Junior. Podemos decirlo, ¿verdad? Pero hijo por naturaleza, de hijo por adopción, nosotros somos hijos por adopción. Dios es nuestro Padre porque nos ha adoptado como sus hijos. Entonces, pero ¿qué pasa si estas cosas no se explican bien? La gente va a tener una enseñanza distorsionada, totalmente lejos de lo que es la verdad. Pastor, hágame el favor de decirme el título de hoy, que yo llegué unos minutos tarde. Ok, el primer Adán y el segundo Adán es el título que estamos estudiando. Gracias. Mi pregunta ya se nos fue un poquito la idea, que usted dijo que lo único que veremos a Dios somos los que seamos salvos, ¿verdad? Entonces, el día del juicio, los que van a ser condenados, ¿no van a ver a Dios? Van a ver a Cristo. El que va a juzgarlo no es el Padre, es el Hijo. El Hijo. Entonces el Hijo ha adoptado una condición humana. Okay. Por eso, siempre que veamos a Jesús, lo vamos a ver así como nosotros. Pero ya será un estado de gloria. Glorificado. Bueno, que no hay manera de poder explicarlo. El apóstol Juan, dice la Biblia que era el apóstol que se recostaba en el pecho del maestro cuando lo vio en la visión de Patmos. Sí. Dice que cayó como muerto a sus pies, porque vio al Cristo glorificado. Entonces, durante los 1000 años del reino de Cristo, él no va a tener esa condición, sino que va a aparecer como un ser humano común y corriente como nosotros, pero bien sabemos que es Dios, es Dios. Hace un rato, o esta tarde que veníamos de Miami, mi esposa y yo le venía diciendo, ¿sabe lo maravilloso que es que en ese reino de Cristo de los 1000 años, y sabemos que es un reino eterno, pero una primera etapa, nosotros podremos hablar con Jesús y saber que estamos hablando con Jesús, conversar con Él. Hoy nosotros lo leemos en la Biblia, creemos en Él, sabemos que es la verdad, que murió por nosotros, pero tener la oportunidad de conversar con Él, de hablar con Él, de nosotros decirle algo y Él respondernos así como, hermanos, esto es algo extraordinario, es algo maravilloso lo que Dios tiene reservado. Ya nosotros estudiamos esto, pero en esos 1000 años que vamos a estar, ¿vamos a tener memoria de lo que somos hoy o ya vamos a estar glorificados, por ejemplo, con... Mira, Jennifer, hay detalles de esto que a mí es imposible explicar. Es decir, yo no puedo
Yo no puedo, porque es solo lo que yo pienso a través de lo que puedo leer en la palabra de Dios. Ahora, lo que no va a haber en nosotros es nada de la maldad, nada de dolor, lo que nos hizo sufrir. Eso no. Estoy borrado completamente. En cuanto a lo otro, habrá recuerdos de cosas, porque recordemos que el Señor va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Eso lo dice la Biblia. No que lo va a salvar. No confundamos salvar con recompensa. La salvación es gratuita, pero hay una corona, un galardón que es un premio, y entonces es en base a las obras, a lo bueno, lo correcto que nosotros hicimos. Entonces, entiendo que va a haber recuerdo de todo lo positivo, pero gloria a Dios, porque usted se imagina lo que es en el cielo, uno recordándose, o acá en la tierra, en el reino eterno del Señor, acordándose de un sufrimiento que tuvo. No seríamos felices. Así que esto sí va a ser borrado. Hermana Abel. Sí, gracias. Sí, pastor, nada más que usted explicó que nosotros vamos a ver a Jesús, somos nosotros, ¿verdad? ¿Quién va a ver a Cristo? Que eso no lo entiendo. Mire, nosotros a Jesús lo va a ver en la tierra, el mundo completo, en el reino milenial. Pero a Dios el Padre, solo nosotros, es decir, los únicos seres humanos que veremos a Dios el Padre son los que han nacido de nuevo, la gente que conoce a Jesús, que ha sido salvada por Jesús solo. No, los demás no van a ver nunca a Dios, nunca verán a Dios. Gracias, pastor. Fue otra, ¿no? Hermana Anabel, ¿entendimos bien la pregunta? Sí, pastor, muchas gracias. Okay. Sí. Okay. Gracias. Bueno. Vamos a ver lo tercero. Lo tercero del segundo Adán, que no nos detuvimos acá. Nos detuvimos aquí. Y vamos a recapitular. El segundo Adán fue engendrado por el mismo Dios. Él es la imagen misma de Dios. Y lo tercero, para venir a la tierra se hizo ¿qué? Mortal. Ven. Así que vamos a ver lo que nos dice Filipenses. Filipenses está antes de Colosenses, así que si usted tiene todavía su Biblia abierta en Colosenses, solo busque una paginita a la izquierda y ahí va a encontrar Filipenses capítulo 2, versículo 5 hasta el 8. Vamos a ver acá cómo para venir a la tierra se hizo mortal. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, siendo Dios, ¿qué se hizo? Se hizo mortal. Lo que quiere decir que siendo inmortal en este caso no por haber recibido inmortalidad, sino por tener la inmortalidad en él. Siendo inmortal, ¿qué se hizo? Mortal. Se convirtió en mortal. Así que para venir a la tierra, aquel que fue engendrado por el mismo Dios, que es la imagen misma de Dios, se hizo mortal para de esta manera poder
venir y vivir y estar entre nosotros. Y lo cuarto, para que ahora hagamos algunas comparaciones, vamos a ver lo cuarto del segundo Adán. Vivió con limitaciones en un mundo imperfecto, un mundo lleno de pecado. Así que esto es lo cuarto que podemos decir. Hermanos, no es que solo son estos detalles, es que para dar un estudio bíblico tenemos que limitar los detalles, pueden haber muchos más, pero estos cuatro. Así que lo cuarto, vivió con limitaciones en un mundo imperfecto, un mundo lleno de pecado. Cuando Jesús vino a la tierra, ¿cómo estaba el mundo? Lleno de pecado. Y él, sabemos bien que fue engendrado por el mismo Dios, que él es la imagen misma de Dios y que para venir a la tierra se hizo mortal y vivió con todas las limitaciones que tenemos los seres humanos en este mundo. Por eso Jesús sentía hambre, sentía sed, le daba sueño, nunca enfermó. Esto sí debe quedar claro porque sabemos que se mantuvo perfecto. Al nunca pecar, no había manera de que fuese tocado por ningún tipo de enfermedad. Recuerden que él no fue que lo mataron, y él mismo lo dice, no que nadie me quite la vida, sino que yo la entrego. Así dijo Jesús, tengo poder para ponerla y poder para volverla a tomar. Y vamos a ver esta cita donde nos dice que él vivió con limitaciones. Así que a mano derecha de Filipenses, lleguen a Hebreos, capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Vamos a ver el versículo 14 y versículo 15. ¿Alguien que lo lea, por favor? Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hermanos, ¿qué fue lo que Jesús vino a hacer acá a la tierra? Él vino a meterse en un mundo que está destrozado, en un mundo que está deshecho, un mundo que está hecho un caos, una humanidad que va rumbo a ¿qué? A la perdición completa. Así que eso es lo que vemos. Ahora, vamos a ver. Yo sé que ustedes han estado tomando notas, entonces ahora será mucho más fácil el hacer una comparación. Vamos a ver, el primer Adán fue creado del polvo de la tierra. El segundo Adán fue engendrado por Dios mismo. Miren la diferencia, uno creado del polvo, otro engendrado por Dios. El primer Adán fue creado a la imagen de Dios. El segundo Adán, él es la imagen de Dios. Así que, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo algo muy superior, infinitamente superior entre el segundo Adán y el primer Adán. Vamos a ver lo tercero. Adán, el primer Adán, fue creado con inmortalidad condicional. El segundo Adán se hizo mortal. ¿Ven? Así que Adán fue creado inmortal, pero la perdió. ¿Y qué hace el que es inmortal?
se hace mortal para poder venir a la tierra y poder ¿qué? Morir por nosotros. Por eso se hizo mortal. Para poder morir por nosotros. Vamos a ver lo cuarto en el primer Adán. Fue puesto a vivir en un mundo perfecto. Así que el primer Adán fue puesto a vivir en un mundo perfecto, un jardín del Edén que Dios mismo lo plantó. Y el segundo Adán, en un mundo imperfecto, lleno de pecado. El primer Adán vivió en un mundo libre de pecado. El segundo Adán vivió con limitaciones en un mundo imperfecto, lleno de maldad, haciéndose hombre para venir a sufrir. Hermanos, miren, Dios pudo haber arreglado todo para que fuese de otra manera, pero sencillamente a Jesús le tocó nacer en una familia pobre, con limitaciones, y todo pudo prepararse para que no fuese así, pero ¿dónde terminó naciendo? En un pesebre, en un establo, y acostado en un pesebre. Pastor, yo escuché algún comentario sobre esto de que José y María realmente no eran tan pobres como parecían. De hecho, Jesús nació en el pesebre, pero porque no había lugar en el mesón. Entonces, es como que no había otra situación. No sé qué puede opinar sobre eso. Sí, no que ellos no tenían cómo pagar el mesón, es que cuando llegaron estaba lleno. No había lugar. Ahora, lo que uno en el aspecto humano piensa, Dios pudo haber impedido que uno de los huéspedes llegara, ¿verdad? Era fácil, solo tenía que producir un fuerte dolor de estómago o algo, o que alguien se golpeara un pie, no pudiera llegar, y José llegó primero. Y la habitación que quedaba, pues, ahí estaba. Dios también pudo haberle hablado a alguien importante en Belén, reserva una habitación en tu casa, que ahí van a ser mi hijo, y habría sido. Pero sin embargo, Dios no cambió las circunstancias normales. Así que, y en lo que dice el hermano Denis, a José alquiló una casa en Belén, porque luego que los magos llegaron, ellos no estaban en el establo, estaban viviendo en una casa. Así dice Mateo, que cuando llegaron los magos nunca llegaron al pesebre. La gente cuando hace un pesebre pone los magos y todo ahí, pero ellos nunca llegaron a ese lugar, sino que dice claro Mateo que llegaron a una casa, porque ellos llegaron meses, quizás unos 6 meses o 5 meses después del nacimiento, es cuando ellos llegan a encontrarse ya con Jesús y a llevarle los regalos que les habían traído. Así que Dios no cambia. Recuérdese, Dios pudo haber dispuesto todo para hacerlo de forma milagrosa, todo, pero no. Dios lo hizo con todas las limitaciones humanas, no cambió ninguna circunstancia. Y esto nos dice a nosotros cómo el segundo Adán, que es engendrado por Dios, que es la imagen misma de Dios, que tiene inmortalidad, pero para venir a la tierra se hace mortal. ¿Y cómo vive acá en este mundo? Con todas las limitaciones, sin cambiar, sin variar nada de esto. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario más acerca de esto, hermano Antonio. Se cuenta lo que dijo el hermano aquí, pero tal vez podrían tener algún dinero, pero eran pobres, iban un viaje larguísimo en un burro. Sí. Y después cuando fueron al templo llevaban 2 tórtolas y esa era la ofrenda que daban los más pobres, si no les tocaba más. Sí. De hecho, sabemos bien que tenían lo necesario, pero no eran personas acomodadas, pero tenían para pagar el mesón, indiscutiblemente, porque a eso fueron.
fueron a buscar una habitación al mesón, pero cuando llegaron estaba todo lleno y estando allí, porque de María no haber estado dando a luz casi cuando llegaron, podían llegar a la ciudad, podían intentar llegar, pero ¿qué pasa? Allí se presentaron. Ese parto y no hubo otra manera que no fuese allí en el establo, porque no había un solo lugar en el mesón. Si el mesonero se hubiera enterado de qué se trataba, le habría dado el mesón completo, habría desalojado a todos los huéspedes, pero así Dios no quiso hacerlo, hermanos. El creador de todas las cosas nacía como un humilde niño allí. Por nosotros, cuando yo pienso en esto, digo, Dios mío, no valoramos tu amor. No valoramos tu amor. Sencillamente los seres humanos no valoramos el amor de Dios y lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, hermanos, algún comentario acerca de esto. ¿Sí? Pastor, así mientras usted habla, yo voy reflexionando, o viene a mi mente esto, que Dios siempre se ha glorificado a través de los más, de los pobres, de los más necesitados, de prostitutas, pescadores. O sea, sabemos que sí hubo un Abraham que fue rico, pero también tuvo cierta pobreza en el sentido de que su esposa no podía engendrar, o sea, de necesidades fuertes. Yo veo la magnitud de Dios de que nos llama a ser personas humildes, porque mientras más alto pueda ser nuestra necesidad y nuestro sufrimiento, más nos acercamos a Él. Y vemos, pues, cómo Jesús nació bajo unas circunstancias, siendo el Rey de Reyes, de pobreza, su grandeza. Y así en la Biblia hay muchos otros más ejemplos. Por ejemplo, unos pescadores que eran pobres, como fueron los escogidos para llevar la palabra de Dios. Y vemos muchos ejemplos así a través de la vida, de la Biblia. Y yo digo, eso es un llamado a que seamos humildes. Sí, muy cierto, hermana Enid. Recuerden, el llamado es a la humildad de corazón. Exacto. Porque en la Biblia nosotros podemos encontrar hombres como Abraham, que dice la Biblia que era no rico, riquísimo. Riquísimo, sí. Y también podemos hallar hombres como Job, que dice Sí. la Biblia que era más grande y poderoso que todos los orientales. Pero ¿qué tuvieron pasa? necesidad. Por supuesto. En Y un que momento Dios, dado. y que Dios, el punto es, hermana Enid y los demás, es que Dios ha utilizado todo eso para su gloria. No es, todas esas cosas no es para gloria humana, que es la diferencia que hoy vemos en un evangelio de la prosperidad que se predica, donde la gente se le dice, mira, si sirve a Dios se van a acabar tus problemas. Mentira. Si sirve a Dios tú vas a ser rico. Mentira. No es verdad. Ahora, ¿Dios puede hacer rico a una persona? Si Él quiere, sí. Si Dios quiere, en el seminario donde estudio, hay una capilla donde se hacen las graduaciones. Y el presidente anterior, yo me gradué allá en el 17 de la maestría, entonces recuerdo que él en un evento dijo, este lugar lo donó un hermano de una iglesia bautista, costó $16 millones, lo donó un hermano, él quiso donarlo para esta obra. Entonces, hay gente cristiana que tiene riqueza. ¿Ven? No, ahora, todo, y aquí es donde está la parte,
sea que haya abundancia de bienes materiales o escasez, Dios se va a glorificar. Todo tiene que ser para gloria y honra del Señor. Esa es la parte más importante. Así que, pero la enseñanza que dice la hermana Enid es muy clara en este sentido. Hermanos, Dios a través de las limitaciones también se glorifica en nuestra vida. Es decir, y lo vemos reiteradamente, y podemos ver una cantidad de ejemplos de siervos de Dios que vivieron en limitaciones, grandes profetas. Y Dios se glorificó en él. Miren Juan el Bautista, ¿cómo andaba? Vestido de pelo de camello. Lo que comía. Lo que comía, langosta y miel silvestre, pero no era langosta de mar, porque cualquiera diría, ¡ay, pastor, langosta! Eran chapulines. Así que muy cierto, hermano Eni, Dios utiliza las limitaciones para él glorificarse, pero cuando es su voluntad, Dios, poner a alguien en bienes materiales, pues Dios, pero que todo debe ser para gloria de él, para honra de él. Pastor, y yo creo que la humildad no está relacionada necesariamente con la pobreza o la riqueza. Creo que la humildad es una actitud que puede estar en un hombre o mujer rico o una mujer pobre. Sí, sí, sí. Hermanos, miren, una persona humilde se puede sentar en el piso como sentarse en una silla de oro. Es decir, ahí está la parte de la humildad. Puede ser capaz de comer con las más finas vajillas que aparezcan, pero también si hay que comer con la mano. Eso es humildad. Esa es la humildad que el Señor requiere de cada uno de nosotros, que en todo Dios sea glorificado. El apóstol Pablo lo explicó muy bien, pero ha sido muy tergiversado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo usan solo para riqueza y si voy a comprar un edificio, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero lo que Pablo dice es: sé vivir en pobreza y en riqueza. Sé tener abundancia, pero sé tener escasez. Por todo y en todo soy enseñado. Para tener abundancia como para tener hambre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Algún comentario más? Entonces, lo que están hablando al principio de que como somos imágenes de Dios, pues somos pequeños, Dios, Cristo. Pero una imagen no es la cosa real. Una imagen es una foto, un retrato, un esquema. Sí. O sea, falta mucho, es solo una representación. O sea, se queda muy corto. Entonces, que seamos una imagen de algo, nada, nos parecemos nada más, no, Sí. no somos. Lo que pasa es que todas esas cosas tratan de tocar las emociones y el ego humano. Eso eleva el ego humano porque, hermanos, miren, yo recuerdo que tenía 15 años, no hace mucho para que no comiencen a calcular. Tenía 15 años y alguien me invitó a una charla de un negocio de multinivel en mi ciudad. Y yo recuerdo que cuando yo salí del lugar, Juan, fue en el Centro de la Cultura, cuando es un lugar que Juan conoce, que yo conozco. La hermana Jennifer también, ¿verdad? Que es santiaguera también. Entonces, yo salí, hermano, miren, yo salí rico del lugar, porque fue una charla. Yo dije, no, ya, me voy a hacer rico. Y le creyó la mentira. No, yo salí rico del lugar, pero salí rico del lugar, no fue rico nunca. Pero yo salí. Entonces, ¿qué es lo que a veces tratan de hacer con estas cosas? Tratan de elevar el ego de la persona. Si alguien me dice que yo soy Dios, entonces yo me creo grande, me creo importante, es lo que, pero detrás de eso lo único que hay es el engaño de la serpiente. ¿Qué le dijo la serpiente? Ustedes van a ser como Dios.
Lo que pasa es, hermano, que, y yo no voy a juzgar a un predicador, pero a veces se van tantas cosas por no trazar la sana doctrina, por no predicar lo que la palabra de Dios dice. Entonces, se utilizan todas estas cosas para tratar de llenar eso, el ego humano. Y se apela a la emoción de la persona para que la persona se sienta que es un campeón, cuando la Biblia dice que nosotros sin Cristo nada somos y que en nosotros no hay nada bueno, que lo único bueno que tenemos lo hemos recibido de Él y que solo su gracia en nosotros es suficiente para cualquier cosa que vayamos a lograr. Entonces, mire, hermana Mireya, sí. Hace como 5 años todavía yo no entraba bien a la iglesia. Entonces hay una señora que siempre me decía, no, es que tú lo que quieras decreta, decreto esto, decreto. Entonces yo, pues usted sabe, estaba tan en el mundo y yo en el pensamiento cuando ella me decía eso, yo decía, bueno, tal vez tenga algo de razón ella, ¿no? Es posible. Ajá, pero entonces una vez yo dije, o sea, en mi mente cuando ella me dijo eso, yo dije, ¿y por qué no decreta le pago a mi empleada? Porque no me pagaba, o sea, trataba por pagarme. Yo decía, ¿por qué no decreta? Entonces después yo decía, ella me dice, decreta, dice, no me paga. Entonces siempre me quedé con eso. Hermana Mireya, yo creo que sí que ella decretaba, pero como no pasa nada cuando la gente decreta, entonces por eso no llegaba el pago. Sí, y yo me acuerdo mucho de eso porque ella siempre decía, en todas, o sea, en cada parte de la habitación, ella ponía como una nota, decreto, abundancia, decreto. Entonces yo cada vez que iba por una sección leía. Y yo una vez, o sea, se me vino una vez que yo dije, bueno, ella me dice decreta, y yo digo, ¿por qué no decreta que me pague? ¿Me entiendes? Hermano, la otra palabra es declaro. Yo declaro. Yo declaro. Yo declaro. O yo de oscuro. El problema es que declaramos lo que es Dios y no declaramos que nosotros tenemos que hacer. Yo declaro que me voy a buscar bien. Yo declaro, eso es lo que deberíamos hacer. Hey, hermano, mire, es que todo eso es una base lamentable de lo que es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Antes bastaba con uno decirle a una persona, mire, busque una iglesia donde le prediquen la Biblia, busque una congregación. Hoy día, hermanos, esto es tan difícil, porque no basta con un nombre, con un lugar, porque uno no sabe qué es lo que hay ahí. Por eso es importante que cada uno de nosotros entienda que tiene un compromiso con Dios, de servirle a Dios, de serle fiel a Él. Hermana Betsy. Sí, mi mamá se fue para allá muy emocionada. Dice, voy a buscar una iglesia, Betsy. Y en el barrio donde ella vive hay una iglesia. Le digo, mami, ok, vaya, pero mami, cuando usted ve algo extraño, algo raro, cosa que usted no entienda, llámeme a mí, mami, que yo le digo si usted está en la iglesia correcta. Betsy, puede entrar a saber el nombre de la iglesia y entrar a ver si hay algo en internet que explique la doctrina, porque por ahí uno puede ver, no va a ver todo, pero puede ver algunos indicios, algunos detalles. Entonces, hermano, miren, ya para concluir esta noche vamos a ver una analogía entre Adán y Jesús. Así que con esto vamos a concluir. Vamos a ver aquí 4 cosas. Recuerden que hemos visto 4 características del primer Adán, 4 características del segundo Adán. Y ahora vamos a ver esto. Y la cita bíblica de la cual vamos a sacar esto es 1 Corintios, capítulo 15. Así que busquen 1 Corintios, capítulo 15. Y vamos a estar leyendo acá algunos versículos acerca de esto y quisiera que alguien se lea 1 Corintios capítulo 15 verso 45. Vamos a ver lo que nos dice. Estamos haciendo una analogía en este momento entre Adán y Jesús.
Vamos a ver. Creo que Déjame un segundo para que se lo... ¿Sí? Jennifer. ok, adelante. Vers 15:45. Ujú. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. El primer Adán, Alma viviente. es decir, primer hombre con vida. ¿Qué es lo que significa? Primer Adán, alma viviente, primer hombre con vida. Y el segundo Adán, primer hombre que da vida. Noten, hermanos, esta diferencia, ¿eh? Primer Adán, primer hombre con vida. Segundo Adán, primer hombre que da vida. Así que es extraordinario lo que nosotros podemos hallar en esta analogía. Repito, el primer Adán, primer hombre con vida. Primer Adán, alma viviente. Segundo Adán, espíritu vivificante, es decir, primer hombre que da vida. Vivificante es dar vida. Vamos a seguir viendo lo segundo acá en esta analogía. Si voy un poquito rápido, hermanos, si hay algo que recuerden que esto es un estudio bíblico y una persona puede preguntar y participar todas las veces que sean necesarias, porque de esto se trata, de aprender. Vamos a ver lo segundo, y quiero que alguien se lea ahora el verso 47, 1 Corintios, capítulo 15, verso 47. Leo. Adelante. Amén. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Vamos a ver. El primer Adán fue creado ¿de qué? Del polvo. Por eso es de la tierra. Y el segundo Adán vino del cielo. Amén. Vino del cielo. Así que noten esta analogía tan maravillosa, tan extraordinaria. Estamos viendo acá la procedencia. Así que el primer Adán fue creado del polvo, el segundo Adán no fue creado, vino del cielo acá a la tierra. Vamos a ver lo tercero, y para esto quisiera que alguien se lea el capítulo 15. Aquí vamos a terminar en el capítulo 15, pero verso 21 y verso 22. Así que por favor, 1 Corintios 15, verso 21 y verso 22. Hermana Beatriz. Primera de Corintios 15, 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. El 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hermano, por Adán que vino la muerte, y por Jesús la resurrección de los muertos, la gran esperanza nuestra. Así que en Adán morimos, en Cristo somos resucitados. Esa es la gran esperanza, porque quizás nosotros decimos, pero entonces, ¿por qué si ya creemos en Dios y somos salvados, seguimos siendo mortales? ¿Por qué morimos en Adán? Pero en Cristo vamos a ser resucitados. Y esto es lo que pasa con el primer Adán. El primer Adán trae la muerte, el segundo Adán trae la resurrección de entre los muertos. Está revirtiendo todo lo que había pasado. Y lo último está en
aquí mismo, 1 Corintios capítulo 15, pero versos 48 y 49. ¿Alguien quiere leer? Esto es hermosísimo lo que vamos a ver ahora. Amén. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Eso es lo que más me gusta de todo esto. El hombre, sin arrepentirse del pecado, conserva la imagen de ¿quién? De Adán. Tal el terrenal, los terrenales. Tal el celestial tiene los celestiales, ¿verdad? Entonces, el hombre arrepentido del pecado un día tendrá la imagen de ¿quién? De Cristo, que es el segundo Adán. Entonces, el primer Adán, ¿qué trajo? La muerte. El segundo Adán trae la resurrección. El primer Adán es el primer hombre con vida. Segundo Adán es el primer hombre que da vida. Da la vida. A través de Adán vino la muerte. Por Jesús vino la resurrección. El primer Adán fue creado ¿de qué? Del polvo. El segundo Adán vino del cielo. Vino de Dios. Así que, hermanos, resumiendo esto, el hombre sin arrepentirse del pecado conserva la imagen del primer Adán. Y esto no va a cambiar. Y cuando resucite va a traer esa misma imagen. Mientras que el hombre arrepentido del pecado un día tendrá la imagen de Cristo, que es el segundo Adán. Esto es lo que el apóstol Pablo aquí está diciendo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal. ¿Qué tenemos hoy? ¿La imagen de quién? De Adán. La imagen del terrenal. Por eso usted y yo sufrimos. Por eso pasamos tantas situaciones en este mundo. Y vivimos tantas cosas que no son fáciles. ¿Por qué? Porque traemos la imagen del terrenal. Pero, hermanos, la gran esperanza es que un día tendremos la imagen del segundo Adán. Seremos a su imagen. Por eso, mientras tanto, mientras llegue ese momento, usted y yo debemos decirle, Señor, forma tu imagen. Que la imagen de Cristo sea formada en nuestras vidas. Recuérdese que al ser cristiano, nosotros comenzamos a recuperar esa imagen de Dios que se perdió en el huerto del Edén. Por esa razón, el cristiano tiene que ser diferente a los demás. No somos mejores. ¿Ah? No estamos diciendo que somos mejores, pero somos diferentes. No podemos ser igual que aquellos que no conocen al Señor. No sé si tienen alguna pregunta final, algún comentario. Preguntas, comentarios. Parece que no. Bueno, pues déjenme anunciar el tema de la próxima semana. Israel no entendió el propósito de los sacrificios, así que veremos otro tema muy interesante acerca de esto. Así que el Señor les bendiga en esta noche, mis hermanos, y vamos a concluir aquí con esta parte.